Muy bien, bienvenidos a todos en la lección número 9 de la serie que se llama La Apologética Cristiana. En la mayoría de lo que hemos cubierto hasta ahora, desde la introducción hasta la lección número 8, hemos cubierto varios temas que surgen en conversaciones con ateos, escépticos, agnósticos, gente con dudas, y los que quieren discutirlo. Y como vamos a ver, no es una cuestión de discusión. Pero lo que vamos a ver es más en el método de responder a esas preguntas, es decir, dar evidencia, la forma en que damos evidencias de la fe. Entonces, ¿cómo respondo a sus preguntas? Que a las preguntas de ellos? Tenemos que entender que es la lucha por lo que es la lucha es por lo que se llama la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue presentado en el procedimiento ante Pilato antes de crucificarlo o dejarle ser crucificado Pilato a Jesús? En el libro de Juan dice en el capítulo 18 y los versículos 37 al 38, le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Hay que entender que no estaba buscando respuesta a esa pregunta, era una respuesta o era una pregunta retórica, es decir, actualmente era una declaración de lo que creía. Él era muy dudoso y intencionalmente. Su respuesta a Jesús fue sarcástica. Entonces, la pregunta surge, entonces, ¿qué es la verdad? Y ahora algunos lo hacen esa pregunta en forma igual al Pilato, pero hay muchos que tienen dudas muy serias, pero sí están buscando las respuestas, están buscando la verdad, de veras. ¿Okay? Hay tres preguntas que tenemos en cuanto al método de la apología, o de la apologética, perdón. Número 1, ¿qué tan importante es la verdad? ¿Cuál importancia tiene? En el mundo en que vivimos, la idea es que uno forma su propia verdad y eso es suficiente. Si no me haces daño, entonces está bien, haz lo que quieras. Y crees lo que quieres crear. Pero bueno, vamos a ver que una verdad sola queda y por la cual todos deben vivir. ¿Qué tan importante es la verdad? Número 2, ¿es la verdad algo de lo que nosotros como creyentes deberíamos preocuparnos como una cuestión de fe? Obviamente que sí, especialmente cuando Jesús dijo: yo soy la verdad. Cuando Jesús discutió con los fariseos y otros que se oponían a él o querían atraparlo en sus palabras, Jesús luchaba por la verdad. Era algo muy importante. Sí se preocupó, especialmente porque es, como él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. ¿Okay? Número 3, ¿cómo deberíamos reaccionar ante la falsedad, ante las mentiras que hay, las mentiras filosóficas y de ideas y demás? Muy bien. Hay varias filosofías predominantes del mundo y vamos a cubrir esas filosofías, las filosofías más céntricas en este grupo. Número 1 es el naturalismo, quiere decir naturalismo en términos filosóficos. Quiere decir todos los fenómenos o hipótesis comúnmente etiquetados como sobrenaturales son falsos
incognoscibles o no inherentemente diferentes de los fenómenos o hipótesis naturales. Es decir, que mayormente eso es una definición bastante complicada, pero lo que queremos decir por naturalismo es que solo podemos creer en lo que viene del mundo natural, que proviene de lo que hay alrededor de nosotros, y no hay nada más allá de eso, ¿ok? Número dos, otra filosofía, se llama el materialismo, y muchas veces el naturalismo o el cosmovisión que tiene uno del mundo y todo lo que hay en ellos, en el mundo, mayormente el naturalismo y el materialismo van mano en mano. Okay, van mano en mano. El materialismo es la creencia de que la materia es la única cosa que existe y que todas las cosas pueden ser reducidas a materia. Por lo tanto, el materialismo afirmaría que todas las cosas en el universo, incluyendo la humanidad, están necesariamente restringidas para operar dentro de los límites de las leyes físicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para comparar naturalismo, quiere decir que la única explicación de lo que hay es lo que es del mundo natural alrededor de nosotros. ¿Okay? Tiene explicación natural, no hay tal cosa como sobrenatural. Eso es donde la cosa, por decir, el materialismo y el naturalismo se superponen, ¿okay? Uno sobre el otro. Otra filosofía predominante es el mundo teísta o el teísmo. El teísmo es la creencia en una de las más deidades, no solo de Dios, solo quiere decir que hay un Dios, ¿okay? O dioses. Hay algo o alguien divino, ¿okay? Como cristianos somos teístas que creemos en un Dios trascendente y el Dios de la Biblia únicamente. La otra filosofía, como ya habíamos mencionado, es el ateísmo. Lo que quiere decir es rechaza el teísmo. Un ateo fuerte afirma la no existencia de Dios. La versión más débil del ateísmo simplemente afirma una creencia insuficiente en el teísmo. El otro es el agnosticismo. La creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. La palabra agnóstico significa esencialmente sin conocimiento, es decir, no podemos saber. No voy a decir que no, no voy a decir que sí. Déjalo que sea lo que sea. Entonces no sabemos y nunca sabremos. El escepticismo es la doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que sí existe y el hombre es incapaz de conocerla. Entonces es como un agnosticismo en cuanto a la verdad, o la idea de la verdad absoluta. ¿Ok? Entonces el escéptico siempre está pensando al contrario de algo. Okay, que se presenta. Eso no puede ser. Okay. Eso sería su respuesta. Y ahora, que no se confunde el escepticismo secular con el escepticismo religioso. El escepticismo religioso puede ser simplemente alguien que tiene serias dudas o que no tiene ningún compromiso hacia la religión. O es decir, el cristiano simplemente tiene preguntas para comprender la fe, no para renegarla. Y número uno es la época premoderna, desde el año 400 hasta 1600 después de Cristo. ¿Okay? Quiere decir ya más antes del año 400 después de Cristo, pero puede ser en
división, digamos, de tiempo. En el mundo premoderno había una creencia básica en algo fuera, algo divino que está fuera del mundo natural. Vamos a hablar más de esto en detalle más tarde. ¿Okay? Segundo, después, y esto sí es todo en orden aquí, entonces el mundo moderno, premoderno, después y primero y próximamente el mundo moderno y después postmoderno. El moderno pasó entre 1600 hasta 1900 después de Cristo. ¿Okay? Y el mundo postmoderno es 1960 hasta el presente. Vamos a hablar otra vez, o vamos a hablar también adicionalmente de otro periodo que ha comenzado en estos últimos 4 o 5 años, que nos lleva más allá aún del mundo postmoderno. Muy bien, entonces, viendo el mundo premoderno, que como ya dijimos ocupó siglos, muchos años, la verdad incluye el cielo, Dios, la tierra, la naturaleza, a otros y a mí mismo. ¿Okay? La verdad, es decir, cuando miraba y quería buscar y encontrar la verdad, miró hacia arriba, miró más allá de lo que hay en el mundo natural y material. La verdad es allá arriba y afuera de aquí, afuera de aquí. Entonces, algunos puntos en cuanto al mundo premoderno. El mundo premoderno abrazó la objetividad de la verdad. La objetividad quiere decir es cuando es algo que está fuera de nosotros. ¿Okay? No podemos controlarlo, no lo habíamos creado, existió y está fuera de nosotros y sigue existiendo fuera de nosotros. No está formado en nuestras mentes e imaginaciones, ¿okay? Y abrazó la verdad, la objetividad de la verdad. Es decir, no tenía problema con que fuera que esto fuera de lo natural. No tenía problema, no lo argumentaba eso para nada. Entonces su preferencia fue por una noción platonista de Platón, el filósofo griego antiguo, o neoplatonista de la realidad. Hay un objetivo o reino externo que es trascendente, o hay una existencia de cosas que controla todo fuera de nosotros y fuera del mundo natural, que controla todo lo que pasa en el mundo natural. Entonces estamos hablando en el mundo, cuando estamos hablando del mundo premoderno, entramos en una época en que la objetividad de la verdad era generalmente reconocida. Por supuesto, no todos en el mundo premoderno habrían aceptado esta afirmación tan amplia y sin matices. Después de todo, había sofistas, cínicos y escépticos también en el mundo de ese entonces. Pero a partir del siglo V, bajo la influencia de Sócrates y su estudiante Platón, el mundo intelectual abrazó una noción platonista o neoplatonista de la realidad. Para Platón había un objetivo o reino externo que es trascendente, el reino de las ideas. No un reino como nosotros pensamos como de Cristo, es el reino de las ideas, un reino espiritual que es más real. El mundo que nos rodea no es más que una sombra de la realidad, es lo que decía. Y estoy citando aquí, la realidad existía independientemente de cualquier aprehensión individual de ella. Para los premodernos cristianos, este reino de trascendencia que existía independientemente era la mente de Dios.
Okay, esto según el doctor Erickson en su libro Interpretación Evangélica. Se creía en la comprensión referencial del lenguaje, es decir, el lenguaje se refería a algo más allá de sí mismo. El lenguaje no se refiere a otro lenguaje, sino a algo extralingüístico, dijo el doctor Erickson en su libro Postmodernizando la Fe. Okay? La realidad existía independientemente de cualquier aprehensión individual de ella. Para los modernos cristianos, este reino de trascendencia existía independientemente de la mente de Dios. Entonces, cuando el mundo premoderno cambió a un mundo premoderno cristiano, y era como digamos, la idea de Paraguay sobre las culturas, especialmente de Europa. Entonces, desde ahí viene la cultura occidental nuestra de estos siglos. Es decir, que la idea premoderna de algo más allá de nosotros ya existía, pero cuando el mundo se convirtió a ser en la mayoría cristiano, en el sentido o definición más grandes, más amplios de esas palabras. Entonces el mundo premoderno fue regulado, digamos, por la idea de Dios y el Dios de la Biblia. ¿Okay? Muy bien. No quiero confundirles más. Muy bien. Pero y ahora pasamos al mundo moderno, o al modernismo, que duró un par de siglos, más de quizá 4 siglos, desde 1600 hasta 1900, y realmente agarró bien esta idea al mundo entre 1800 y hasta 1950, 40 por ahí. ¿Okay? Y ahora para ellos la verdad incluye la tierra, la experiencia del individuo y la razón, solo el razonamiento humano. ¿Okay? La verdad sí está ahí afuera, fuera de nosotros, está ahí afuera, pero sin incluir lo afuera, digamos, de Dios o del mundo sobrenatural. No aceptó eso, no más. Miró solo más allá de sí mismo cuando realmente estaba buscando las respuestas no afuera, sino por dentro del hombre. Pero, por lo menos, pensaban psicológicamente que la verdad está ahí afuera, por dentro del mundo natural, quizá mejor dicho así. ¿Okay? Y ahora, las objeciones modernistas al cristianismo son: ¿qué hay de todas las contradicciones? Lo que cubrimos en la última lección, penúltima, la número 7. Dios es solo una muleta. La religión fue inventada por el hombre. ¿Okay? Es decir, no tuvo ninguna respuesta, al contrario, que cabe o que funciona, entonces está usando como una muleta. Está dependiente solo de un Dios para explicar todo lo que hay sin hacer el esfuerzo de razonarlo uno mismo. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, número 3. Jesús era solo un hombre. Un muy buen maestro y muy moral, muy recto, pero todavía solo un hombre. La Biblia que tenemos hoy no es la misma que cuando fue escrita hace 2000 años. Tantas copias, tanto tiempo, entonces no puede ser una fuente de filosofía y de razonamiento y de respuestas serio. ¿Okay? No creo en lo que no puedo ver. Ahí está el naturalismo. Si no es del mundo natural en donde vivimos, el universo natural en donde vivimos, entonces no tiene explicación todavía, solo
es que no hemos descubierto lo que es todavía. Está ahí afuera, dentro del mundo natural. No hay mundo sobrenatural ni un Dios, pero y si no lo puedo ver, escuchar, sentir, saborear, todos los sentidos humanos son la prueba y la evidencia de lo que hay. Entonces, o no lo hemos descubierto todavía, o no existe. ¿Okay? La evolución ha demostrado que el cristianismo está equivocado, y eso cubrimos en parte, en gran parte, en la lección última, en la lección 9. ¿Okay? Continuando, la Biblia es un mito lleno de cuentos de hadas. ¿Okay? Eso sería un modernista bastante agresivo, pero la mayoría de los modernistas aceptarían esa filosofía. ¿Cómo consiguió Noé todos los animales del arca? ¿Cómo buscó él a todos esos animales y cómo los metió en el arca? No tiene sentido. No existen los milagros, eso es algo sobrenatural, y como el Dr. Hume había presentado o propuesto, es que si no es natural, entonces solo existen cosas naturales, y entonces cosas milagrosas no vienen del mundo natural, entonces no existen. Okay. Ya cubrimos esa idea también. ¿De veras crees en la historia de Adán y Eva? Como sarcásticamente preguntando, que eran personas actualmente reales, no, ellos rechazarían eso, o rechazan eso. En el postmodernismo, y eso nos ha llevado al mundo de hoy, que es más una época ahora de post-verdad, pero vamos a hablar primero de esto. El postmodernismo, la verdad incluye individuales agrupados en comunidades. ¿Okay? Entonces, es según lo que dice la mayoría en el momento. ¿Okay? La verdad se encuentra solo dentro de aquí, el corazón. Entonces depende más de lo que uno siente, lo que sus sentimientos define y puede describir suficientemente lo que es la verdad para esa persona, ¿ok? Porque solo viene subjetivamente el opuesto de objetivamente hablando, subjetivamente hablando, viene desde dentro de una persona o desde dentro la comunidad en que vive. Cuando digo comunidad, eso puede referirse a la comunidad cristiana con que ando, o la de artista, o lo que sea, ¿ok? El lema clave es: la verdad no puede ser conocida, ¿ok? Y ahora quiere decir ahí que es la verdad objetiva y fija, ese tipo de verdad. Hay verdad que yo tengo y hay verdad que tú has formado y tú tienes. Entonces, mientras uno no haga daño al otro, entonces todo estará bien entre nosotros. Cree lo que quiere creer. ¿Okay? Objeciones postmodernistas al cristianismo. Número 1, si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y especialmente en el momento en que estamos grabando esta lección ahora, estamos en medio del coronavirus que está en todo el mundo. ¿Cómo puede dejar Dios que pase todo eso y que tantas personas mueran de esa enfermedad y ese virus? La Inquisición y las cruzadas muestran o demuestran que el cristianismo es opresivo. No tiene nada que ver con amor y con la verdad. Y si es una verdad que odio, que no quiero aceptar porque hace daño a las otras personas y familias y naciones enteras. El cristianismo es un camino hacia Dios, pero no el único camino hacia Dios. ¿Okay? El
cristianismo es arrogante, exclusivo. ¿Por qué dice eso? Porque dice que yo tengo la verdad y tú no. ¿Okay? Yo tengo la verdad en la palabra de Dios, pero ellos no aceptan la palabra de Dios, no aceptan una verdad objetiva, final, absoluta. ¿Okay? Y si usted dice que usted solo y su gente tiene la verdad única, entonces ustedes son muy hipócritas. ¿Okay? ¿Cómo sabes que tu Biblia es mejor que otros escritos religiosos? Podemos tomar de cada uno, un poco de cada uno y componer lo que queremos creer. ¿Por qué Dios permite que les sucedan cosas malas a la gente buena? ¿Okay? Como la pregunta, otra forma de la pregunta número 1. ¿Qué hay de los que nunca han oído el Evangelio? ¿Dios los deja ahí al margen para sufrir eternamente cuando no tuvieron ni una oportunidad de aceptar a Cristo o al Cristo que ustedes predican? La iglesia está llena de hipócritas. ¿Okay? Muy común eso. ¿Por qué Dios enviaría a alguien al infierno? El Dios del Antiguo Testamento es cruel, parcial e injusto. El mundo posverdad es ahora la época de hoy. Y de esto no se habla mucho, pero porque está nuevo. Y esto comenzó a mediados de 2015, más o menos, pero sus ideas ya estaban formándose dentro del posmodernismo. Podríamos decir que el posmodernismo dio a luz al mundo posverdad. ¿Qué quiere decir? Las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. ¿Okay? Entonces tiene alguna porción o un residuo de posmodernismo dentro de sí, pero es más agresivo. ¿Okay? Es decir, en cuanto al posmodernismo, hay, por lo menos en el posmodernismo, no quiere aceptar la verdad absoluta o no quiere decir que exista una verdad absoluta y contenida, ¿okay? Y estática. Pero en el mundo post-verdad dice, ok, bueno, ver los hechos, yo veo los hechos o veo la verdad, pero no me importa porque lo que es más importante para mí, lo que me vale más, lo que me más funciona es lo que yo creo y apoyado por mis emociones y mis ideas, sean ideas políticas o creencias filosóficas. ¿Okay? Bueno, eso fue de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. En términos prácticos, no es que uno diga que no exista la verdad, es que la ignora, porque la verdad es solo lo que uno dice es la verdad. Okay. Esa es la pequeña diferencia entre el postmodernismo y el posverdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, ¿cómo se diría de una persona de cada filosofía que ya hemos explicado que hay ahora? ¿Okay? El premoderno, o la persona premoderna, diría, Dios nos muestra lo que es la verdad. Boom. No hay argumento, no se puede oponer, o no se puede poner en contra de Dios y lo que dice, y eso mayormente, y hablando de la cultura grande europea, occidental especialmente, eso fue definido por la Iglesia Católica. ¿Okay? En el moderno, en la persona moderna, el hombre a través de la ciencia, el pensamiento, el razonamiento, descubre lo que es verdad. El postmoderno dice, no podemos saber lo que es verdad, cada persona decide eso por sí misma. Y la persona postverdad, de la filosofía postverdad,
diría, la verdad no importa. Existe o no, lo que importa es cómo me siento o creo. Eso es la verdad para mí. ¿Okay? ¿Suena? ¿Ah? Yeah. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las dudas o preguntas más comunes que la gente tiene al cristianismo? ¿Okay? Número 1. ¿Cómo puedo creer en Dios si las iglesias están llenas de hipócritas? ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a personas al infierno? ¿Cómo puede Dios permitir la esclavitud humana como se describe en la Biblia? Controla la esclavitud, pero no rechaza la esclavitud. ¿Cómo pudo Dios ordenar la masacre de los cananeos y otros en la Biblia? Por ejemplo, durante la conquista de la tierra prometida por Josué y los israelitas. ¿Cuál es la crítica o pregunta más común de todas? ¿Okay? De todas las preguntas o dudas o críticas que hemos mencionado, ¿cuál es la más común? ¿Cuál es la más común? ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Bueno, la respuesta es que Dios no envía a nadie al infierno. La persona se envía a sí misma. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, tenemos la respuesta, como siempre, en la palabra de Dios. Bueno, voy a leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Okay? Guarda ese pensamiento, 2 Pedro 3, y el versículo 8 dice, más oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Okay? El Señor no, voy a seguir con el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos de la tierra, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces Dios no envía a nadie, ya es condenado. Por eso Jesús dijo, no vengo para condenarlos, sino para salvarlos, porque ya ha recibido cada ser humano desde su existencia físicamente en este mundo, de que ya es pecador y ya es condenado por ese pecado. Y entonces Pedro dice aquí que Dios está esperando a todos los que vayan a creer en el mundo. No sabemos cuántos hay y quiénes son, obviamente, pero Dios sí. Y cuando llegue a ese momento, entonces Dios ya va a comenzar el resto de su juzgamiento. Entonces ya como vemos que Jesús explicó claramente en Juan 3:18 que uno va al infierno, va a ser juzgado permanentemente por Dios, pues ya es juzgado y va a seguir así porque no ha creído en Jesús. Okay? No ha aceptado el Evangelio, no ha aceptado a Él. Bueno, entonces Dios no es el culpable en eso. Y ahora vamos a pasar a otro tema en cuanto a cómo respondo a los demás incrédulos, creyentes, escépticos, ateos, agnósticos. Dentro de este área quiero llegar a un detalle aún más importante dentro de esto, es ¿por qué tantos creyentes supuestos se alejan de la fe? ¿Se debe a razones intelectuales? ¿O ellos o sus queridos fueron heridos por un cristiano o una iglesia? Quiere decir, rechazan creyentes previamente creyentes
personas previamente creyentes, y ahora puedo hablar, dejan de ir a la iglesia, se alejan de la fe en la cual se criaron o en la cual creían por mucho tiempo o muchos años, se alejan por razones intelectuales, es decir, que no están de acuerdo con algunas cosas porque han recibido más información que les ha convencido de que la fe cristiana es falsa, no es verdad, por razones intelectuales o en razones emocionales. El doctor Frank Turek, apologista cristiano preeminente, dijo esto: muchas veces la gente no está en una búsqueda de la verdad, sino en una búsqueda de la felicidad. Pero la única manera de obtener la felicidad final es a través de la verdad objetiva, fija, que rige igual para todos, para bien o para mal. El Federico Nietzsche dijo: tendrían que cantar mejores canciones para que aprendiera a tener fe en su Redentor, y sus discípulos tendrían que parecer más redimidos. Y sabes que creo que es una crítica verdadera de muchos de nosotros, yo inclusive, muchas veces. Tiene razón, o tuvo razón él, pero muchos dicen lo mismo hoy. El Dr. David Kinnaman en su libro No Cristiano dijo: está claro que los cristianos no son percibidos principalmente por lo que se oponen. Nos hemos hecho famosos por lo que nos oponemos más que por lo que somos. Bien dicho, creo. Muy bien dicho. La apologética también debería incluir un claro mensaje enviado a través de la vida del apologista. Tenemos que vivir lo que decimos y creemos. Todo apologista debe reflejar a Jesús en su carácter. Debemos ser más como Jesús. Eso es la meta del discipulado. Es la meta de Dios, que ha predestinado que nosotros estemos más conformes a la imagen de Dios. En el libro de Romanos dice: lamentablemente, el mejor argumento contra el cristianismo puede ser una vida que de ninguna manera represente las enseñanzas de Cristo. Es importante recordar que la apologética no se trata de persuadir a alguien a que acepte el cristianismo, sino más bien es uno de los instrumentos que Dios usa para plantar su verdad en el corazón y la mente de la persona para que decida seguir a Jesús, quien es la verdad. La verdad no es una combinación o un juego de creencias, es una persona, Jesús. Debe entenderse que la apologética no es la causa última de la salvación de una persona. Dios es el que salva por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Es decir, el Espíritu Santo hace la obra y Jesús es el Redentor, el que redime. ¿Okay? No nosotros. Solamente la apologética es un gran instrumento de llevar a la persona a Cristo, especialmente en un mundo muy descreído, no solo incrédulo, sino descreído también. A la larga es Dios quien salva. En el libro de Hechos, el versículo 14 del capítulo 16 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Okay? Es el Espíritu, es Dios quien llama a nosotros, ¿okay? A su lado, a escucharlo. ¿Okay? Muy bien, entonces, cuando estamos en una conversación con una persona atea o agnóstica o escéptica, y me dicen esto: el cristianismo simplemente no es verdad o no es verdadero, ¿cómo debo responderles? ¿Cómo debes
responderles tú? ¿Cómo nos instruye 1 de Pedro, el capítulo 13, versículo 15, en cuanto al evangelismo y la apologética? Ambos. Bueno, vamos a ver. Y este es el versículo más clave. Es la palabra más clave de la apologética. Miren el 1 de Pedro 3:15, y así dice la palabra de Dios: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa apologética con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, primero tienen que ver la esperanza de Cristo en nosotros, por nuestro modo de vivir y hablar y actuar y reaccionar. ¿Okay? Pero en cuanto a esto, hay que tener primero una relación constante en Cristo, santificar, poner aparte, poner al lado, ponerse al lado, ponerse aparte del mundo, ¿okay? Para que seas tú y para que sea yo personas que vivan una vida recta, no perfecta, pero recta, ¿okay? Y más purificada por Dios y más santa, para que la identificación nuestra sea principalmente, y bueno, solamente, disculpe, identificada con Cristo. ¿Okay? Por eso, en una forma muy derogatoria, en el libro de Hechos, llamaron a los creyentes cristianos. Okay, y es la única vez, creo, que en la Biblia donde se nos llama cristianos. Y el uso de nosotros, de Jesús, de los otros, son santos, refiriéndose a nosotros en cuanto a tener almas perfeccionados por Cristo, por la salvación que nos da. Pero el término más usado es discípulo. Pero lo llamaron a los creyentes en esa época en forma derogatoria, porque estaban viéndoles a ellos como pequeños cristos. Eso es lo que quiere decir cristianos. En el griego quiere decir cristos en forma miniatura. O imitaciones de él, no por ser falsos, pero por parecer igual a él, ¿okay? Número 2, hay que estar listo para dar una respuesta y presentar evidencia de la fe. Por eso tomamos estos cursos, por eso estudiamos la palabra, por eso nos fijamos en las explicaciones que Él nos da de la realidad que hay alrededor de nosotros y por dentro de nosotros. Están siempre preparados para presentar defensa. No hay que tener un título postgrado, ¿okay? No, es simplemente estar preparado con las respuestas sencillas y directas. Okay? Y cada uno, cualquier cristiano, cualquier creyente, cualquier discípulo de Cristo puede hacerlo. Muy bien. Entonces, es como si estuviéramos preguntando a la persona en nuestra conversación, a la persona incrédula, ¿has considerado esto? Y así presentar la evidencia que quiere presentar, que quieres presentar al incrédulo. Él dijo de la esperanza que en vosotros, de la sustancia de lo que es esperanza, Cristo y el Evangelio. ¿Okay? Y número 4, y esto es muy, muy importante, cuando presentamos evidencias, hay que hacerlo con gentileza y humildad. Él dijo con mansedumbre y reverencia. No tratando de ganar la discusión y ser victorioso y atropellarlo y pisarlo con nuestros pies y victorioso soy y ahora recibe a Cristo o vas al infierno. No, eso no es la forma, pero se ha hecho muchas veces. Y así la persona
está muy amargada por el cristianismo, por tener mala experiencia, es única. Algunas veces solo tomo una experiencia mala así, con alguien así, con un cristiano así, para no querer escuchar más y para rechazar a Cristo y el Evangelio. Puede ser nuestra culpa muchas veces por nuestra forma de actuar con esa persona. Okay, entonces hay que hacer la apologética con gentileza y humildad y respeto. Así dijo Pedro, así dice la palabra de Dios, así dice Dios mismo. Okay, muy bien. ¿Cuál es el grano del asunto al principio de la conversación? Presentando la apologética, número 1, no es hacer la presentación todavía, es escuchar a las dudas y sentimientos del incrédulo primero. ¿Okay? Y estos son los pasos que tomar cuando se responde el creyente a las preguntas del incrédulo. Número 1 es escuchar y por completo. ¿Ok? Por completo. Número 2. Esta es la pregunta muy importante. Entonces, la respuesta, la primera respuesta al incrédulo. Ok, ahora lo he entendido. Entonces, es muy bueno repetir lo que escuchaste de ellos, porque puede ser que nos equivoquemos en lo que escuchamos de ellos. Entonces, hay que hacer la pregunta, o decirlo así primero antes de la pregunta, punto número 2, y hacer esta pregunta es, ok, entonces, lo que yo entiendo que estás diciéndome es, y así explicarlo. Y ahora la persona puede decir que sí, eso es, sí, lo captaste bien. O puede ser que no, mire, déjeme repetirlo. ¿Okay? Y hay que dejarlos repetirlo para entender, comprender su posición, su postura en cuanto al tema. ¿Okay? Entonces hacer la pregunta, ¿qué quiere decir con eso? ¿Okay? Entonces explíquemelo bien. ¿Okay? Primero. Número 3, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y ahora ahí, y eso viene del libro Táctica, un plan de juego para discutir sus convicciones cristianas por apologista cristiano Gregory Kuka. Okay. Muchas veces uno va a dar algunas ideas que está agarrando desde el aire, ¿no? En el aire y tratando de decirlo, porque realmente la mayoría no saben. Están repitiendo nomás lo que y una persona muy influyente en contra de Cristo y la Biblia y el cristianismo les dice, o que escuchen en una grabación de algún tipo, por video en internet, o un maestro en la clase, o algo así. Están repitiendo frases que captan, frases claves, frases muy rápidas. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las veces la persona no sabe por qué ha llegado a esa conclusión. No sabe el porqué de su creencia. ¿Okay? Y muchas veces uno va a decir, bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué crees eso? Realmente la mayoría no saben. ¿Okay? Número 4. Entonces, ¿has considerado esto? Y entonces presentar brevemente la evidencia que quiere presentar al incrédulo. Y esta pregunta es quizá una de las más importantes también, después de preguntarles por qué cree eso, cómo llegó a esa conclusión es esto. Si la persona es muy resistente a lo que estás explicando, entonces quizá mejor decir, ok, mira, antes de seguir con esta conversación, voy a hacerte una pregunta, ¿puedo? Ok, sí, ok. Bueno, si pudiera darle yo suficiente evidencia que el cristianismo sea verdadero, ¿creería usted en Cristo? ¿Y se convertiría al cristianismo?
y seguiría a Cristo. La persona dice que no. Y algunos ateos que lo dicen, no, aunque fuera verdad, no lo voy a aceptar, porque no me gusta, no quiero. Todavía si existe así y Dios es así, entonces no quiero nada que ver con él. Algunas veces van a decir eso. Pero es muy importante, es muy impactante la pregunta. Si pudiera darle suficiente evidencia que el cristianismo y el evangelio es verdadero, entonces creería usted en Cristo y se haría cristiano. Muy bien. Bueno, hay otras fuentes muy buenas en español y esto es uno de ellos. Uno de esos sitios en internet, godquestions.org es español. Otro que es el proyecto Biblia, es muy bueno y hay muchos más que les voy a dar más tarde. Pero gracias por escuchar esto. Y ahora voy a terminar con otro video que ustedes vean y va a ser muy interesante en cuanto al tema de responder y hablar con otros del Evangelio, dando defensa de la apologética. ¿Ok? Ha sido mi privilegio enseñarles en esta serie de la apologética cristiana y les deseo muchas bendiciones en el Señor y que sigan adelante, es firmes y adelante, como el viejo himno dice, ¿no? Y en Él, y seguirle a Él, permaneciendo en Él, defendiendo la verdad y haciendo todo en y con el amor de Cristo hacia los demás. ¿Ok? Bueno, no me deje todavía, vamos a terminar con este video. Bueno, gracias. ¿Cómo saber que lo que cree es verdad? Es una pregunta que en una sociedad tan plural todos deberíamos de hacernos. En Occidente conviven muchas formas diferentes de entender la vida. Unos piensan que hay Dios, otros piensan que no lo hay, unos creen que hay miles de dioses, otros piensan que hay solo uno. Unos adoran a Alá, otros adoran a Jesús, otros se adoran a sí mismos. Y a quien dice que tiene la verdad se le tacha de arrogante e intolerante. Se dice que todo vale y que la verdad es relativa, pero el satanismo no puede ser verdad a la vez que lo es el ateísmo. El budismo es una religión sin Dios y el cristianismo dice que Jesús es Dios. Son dos afirmaciones contrarias que no pueden ser verdad al mismo tiempo. Dios existe o no existe. Es como lo dicen los cristianos o no lo es, pero no puede ser ambas cosas. En medicina se llama placebo a una sustancia que, aunque no puede hacer nada para ayudar al paciente, la falsa creencia del paciente de que le va a ayudar trae algo de alivio mental. Y curiosamente es un efecto que no se reduce solo al campo de la medicina. Es muy común que las personas desarrollemos creencias, que nos inventemos historias que den cierto sentido a nuestra vida, aunque sean cuentos totalmente desconectados de la realidad y sin ninguna evidencia que los respalde. Ahora bien, como cristiano, cuando digo que Jesús es la verdad, no me refiero a que sea un cuento que me da cierta felicidad, me da un propósito para vivir, me tranquiliza la conciencia. De hecho, si fuera solo eso, tendríamos el derecho de decir que es pura fantasía, es un placebo que suaviza el dolor, ¿no? Sin embargo, existen aspectos del cristianismo que son evidentes, externos y factibles. En primer lugar, no he encontrado un diagnóstico más acertado y realista del mundo en el que vivimos que el que nos ofrece la Biblia. Nos habla de quién es el ser humano y por qué es como es. Nos habla de quién es Dios. Nos habla también de las relaciones, del amor, del sufrimiento, del egoísmo. Y lo hace de la forma más clara y coherente. C.S. Lewis lo decía de la siguiente forma. Él decía: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo puedo ver también todo lo demás. El cristianismo alumbra y enfoca la imagen, trae sentido y nos permite ver y entender de la forma más clara la realidad. La segunda razón por la que creo, y personalmente la que más me convence, es el personaje histórico de Jesús. En vida, Jesús hizo afirmaciones sobre sí mismo que nadie más se ha atrevido a hacer y que no nos dejan indiferentes. Vivió como nadie ha vivido, hizo cosas
que ninguna persona ha vuelto a hacer, murió de la forma o de una de las formas más crueles y finalmente resucitó, demostrando que lo que había dicho no era ningún cuento. Aparte de las matemáticas y la lógica, hay muy pocas cosas que se puedan demostrar con total seguridad, pero podemos creer en el cristianismo de forma justificada, porque la evidencia a favor de Jesús, la coherencia interna y la conexión con la realidad del cristianismo y de la Biblia son apabullantes y se mantienen en pie a pesar de ser el libro y la creencia más atacado y criticado de la historia. Todos queremos saber la verdad y vale la pena investigarla porque aunque hay mentiras que son agradables de vivir, a nadie le gusta vivir equivocado. Así que te animo a comprobar por ti mismo, a investigar la evidencia sobre Jesús y a comprobar si estaba loco o si nos está engañando cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.